Bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta sexta clase del semestre. Eh, Algunos anuncios. Bueno, como ya han visto, evalué también la tarea 1. Tienen los puntajes eh, de la tarea 1. Son 100 puntos en total los que tenía esa tarea, ¿cierto? En el enunciado había, en la pregunta 3, habían dos partes con un poco más de puntaje, finalmente se enteraban a 100 en total. Pero en general les fue bien, ¿cierto? Hay algunos grupos que tienen algunos errores, por así decir, de concepto, que ahí se los marqué para que los revisen, eh, para que se aclaren, porque no debería, en general otro grupo lo tuvieron bien, así que no es algo que sea común a todo el curso. Son algunos casos que tal vez hay algunos conceptos que se confunden, sobre todo cuando hablamos de las propiedades del fotón y del electrón, ¿ok? El electrón tiene masa, se parece más a lo que sería una partícula, tiene masa, tiene posición, tiene velocidad, energía, ¿cierto? El fotón no tiene masa, entonces y ambos son ondas, ¿cierto? Ambas tienen longitudes de onda, pero la longitud de onda asociada a una masa es una onda bien particular, una onda que no tiene, digamos así, unidades, como el caso del fotón. El fotón es una onda electromagnética, es un campo eléctrico que se propaga. Una partícula que tiene masa, un campo de masa, que puede tener carga, por supuesto, pero obviamente la onda que la propaga es una onda que finalmente la función de onda y son las probabilidades de que la partícula esté o no en algún lugar físico en un instante tiempo dado, ¿cierto? Entonces esas longitudes de ondas no son compatibles, por así decir. O sea, una transición cuántica a un nivel inferior a uno superior requiere absorber energía. Eso modifica la dinámica del electrón. El electrón cambia orbital, cambia de velocidad y por lo tanto cambia su momentum, ya que la masa vamos a suponer que se mantiene relativamente constante. No hay un efecto relativista ahí fuerte. Y bueno, si el momentum cambia, cambia su longitud de onda según de Broglie, ¿cierto? Entonces ese cambio de longitud de onda a veces se confunde con el cambio de longitud de onda que tiene el fotón, o mejor dicho, la longitud de onda del fotón que se emite en la transición, ¿ok? Entonces ahí yo creo que hubieron algunos casos puntuales, ¿no? Yo diría un 30% del curso menos, yo creo, tuvo algunas de esas confusiones. Así que se las marqué bien en la corrección, y bueno, si las dudas persisten, podemos después, me pueden escribir por correo o tener incluso hasta una reunión Zoom para aclarar esos detalles, ¿cierto? No hay ningún problema con eso. Pero en general, bien, yo creo que, o sea, con respecto a los desarrollos de la ley de Rayleigh-Jeans y después de Planck, ¿cierto? Muy bien todo en general. Algunos tomaron el camino que posteriormente hizo Hawking, ¿cierto? Para demostrar la radiación de cuerpo negro, que es más complejo que el camino que tomó Planck, ¿cierto? Pero ambos llegan al mismo resultado, ¿cierto? Así que por ese lado viene ese aspecto y se observa cómo a partir del modelo clásico de Rayleigh-Jeans se llega al modelo que describe el fenómeno real, ¿cierto? Que esa es la gracia. Eso, entonces también la otra noticia es que les subí el enunciado de la tarea 2, ¿cierto? O sea, hoy día tienen que estar entregando ya ustedes el ensayo 2, ¿cierto? De las 3 lecturas que tenían que leer. Y tenemos hoy día subí la tarea 2, que básicamente la materia que hemos visto hasta la clase anterior, ¿cierto? Tanto en lo que es enlace iónico, covalente, metálico, y la parte también de estructura atómica, cristalografía, ¿cierto? Así que es un conjunto son 5 problemas, nuevamente lo pueden hacer en grupo de A2, así que y la idea es que esto se entregue el próximo martes, ¿ok? Así que, y bueno, ahí vamos a ir avanzando después, probablemente para entregar el último ensayo que va a ser el 3, pero más adelante un poquito, tal vez no necesariamente la próxima semana, o si lo entrego la próxima semana es para dejarlo para vuelta probablemente ya del 18, y ahí nos quedaría la última tarea 3, que va a ser de la materia que vamos a empezar a ver hoy día. Bien, quisiera nomás gastar unos minutitos muy breves, si es que algún grupo de ustedes pudiera
darme un recuento muy breve, o sea, un par de minutos nomás de lo que era el ensayo que leyeron. Teníamos 3 ensayos: el ensayo de Whittingham, ¿cierto?, el ensayo de Thackeray con Goodenough y el ensayo de Mantiram con Goodenough, como para ahora poder dar un salto un poco más profundo en lo que es la descripción de el comportamiento y toda la investigación que se ha estado haciendo en torno a las baterías de litio, ¿cierto? No sé si algún grupo pudiese, alguien, describir brevemente lo que pudieron resumir, lo que pudieron ver. Bueno, comencemos con Whittingham, tal vez. Déjame Juan ver. Manuel Arbeláez, por acá. Arbeláez, fantástico. Si tú nos puedes dar un poquito una síntesis muy corta para que... Sí, a nosotros nos tocó el artículo de Whittingham. Ok. Este artículo, en términos generales, discute acerca de las funciones críticas que desempeñan la termodinámica, las estructuras cristalinas, en los mecanismos de reacción y, por lo tanto, la reversibilidad de las reacciones de litio. En las baterías de litio, las reacciones de cátodos inorgánicos pueden presentarse a través de mecanismos de inserción o de desplazamiento, y pues en el artículo se discuten las diferentes reacciones entre el litio y unos compuestos que se llaman dicalcogenuros, que vienen en capas, y hacen énfasis en los sulfuros de titanio, y se describen brevemente algunos otros dicalcogenuros. En general, lo que Whittingham hace es hacer pruebas con diferentes compuestos, y mira cómo la intercalación de litio pues opera sobre estos para ver cuál es la funcionalidad de los cátodos en este sistema de baterías. Perfecto. Bien, no, muy bien. Interesante notar que, bueno, Whittingham viene de, como él mismo dijo, es químico, pero él aborda todo el punto de vista más químico, más termodinámico. Él no introduce la mecánica cuántica en sus papers, y tal vez se podría pensar de que la ventaja que tuvo Goodenough fue justamente esa, que él tenía, además de la mirada química, porque trabajó siempre con químicos, de hecho Thackeray y Mantiram son químicos, ¿sí? Él le ponía, por así decir, el punto de vista cuántico, y yo creo que eso logró hacer un poco la diferencia. Eso es bastante interesante. Así que, ¿quién podría entonces hablar o describir brevemente el trabajo de Thackeray? Thackeray, recuerden que es un sudafricano, parece, que llega a hablar con Goodenough en Oxford, y le propone usar este compuesto en manganeso, ¿cierto? A ver, ¿quién nos podría dar más detalle? ¿A quién le tocó el paper? Profesor, sí, ¿Sí? acá, bueno, Patricio Martínez, estoy trabajando con Edward Mesa este Excelente. documento técnico. ¿Ok? ¿Cómo van? Cuéntame qué se resume, qué se espera de ese trabajo. La primera pregunta, ¿cómo vamos? Todavía yo creo que nos falta. Hemos estado tratando, yo creo que el documento por sí solo, creo que ya está, creo, completamente analizado. Lo que puede ser que nos haya costado todavía un poco es tratar de vincularlo con la materia que estamos viendo. Por supuesto, sé que es así, pero tal vez no lo hemos podido percibir de forma tan simple, pero más o menos como lo que dice el paper. Bueno, también habla o está relacionado a la inserción de litio de forma química y electroquímica en el compuesto manganeso, trióxido de manganeso. Y bueno, hace una recalca a temperatura ambiente, y también es la aplicación de este tipo de materiales como cátodo para aplicación de baterías. O sea, también enfocado en lo que es baterías. Continuando, bueno, aquí una de las preguntas que se plantean acá respecto al descubrimiento importante que reporta este manuscrito es justamente que una vez hecha esta inserción de litio y aplicando, entendemos nosotros como método de, no sé si de comprobación o visualización, difracción por rayos X, se observa que la estructura del manganeso permanece sin variaciones.
ahí creo que en esa parte es donde estamos, no sé si mi compañero Edward quiere complementar, pero ahí estamos tratando de profundizar o poder nosotros darnos cuenta cuál es la real implicancia de ese descubrimiento. Todavía nos falta esa parte. Al menos lo hemos tomado, como dice textual el paper, pero la idea es entender a ciencia cierta el por qué, o sea, poder entenderlo. Principalmente, sí, en eso estamos. Muy bien, muy bien. Sí, bueno que mencionaste que ya en estos papers aparece mucho la utilización de la difracción por rayo X, ¿cierto? Que es la técnica por excelencia utilizada para poder mirar adentro de los materiales, porque se está observando con rayos X que son muy pequeños, son casi el orden del tamaño de los átomos. Y claro, no es que yo vaya a tener una foto o una imagen, pero sí puedo tener información a través de estos patrones de difracción que me entregarían los tamaños de la celda unitaria. La clase anterior vimos la parte cristalográfica, ¿cierto? La estructura, las mallas de Bravais, los puntos espaciales, que después se traducen a estructura atómica a través de los átomos mismos de la componente química, el compuesto químico, o sea, a lo que se le llama base, ¿cierto? Que puede ser un átomo, ¿cierto? En ese caso coincide la malla de Bravais con la estructura, pero cuando ya son dos o más átomos, como el caso del litio, óxido de cobalto, ahí tenemos una base, un compuesto químico, que es litio, cobalto y dos átomos de oxígeno, o en el caso de óxido de manganeso, también litio, manganeso, oxígeno. Entonces, lo que importa ahí es tratar de obtener los parámetros que se llaman, o sea, los tamaños de esas celdas, y lo que se observa es que fluctúan, que no son constantes, porque como el litio está entrando y saliendo, eso produce una distorsión que la podemos visualizar a dos niveles. Podríamos pensar de que todos estos átomos son esferas, como se explicaban anteriormente en la clase pasada, esferas que están apiladas, que están compactadas, ¿cierto? Entonces, claro, si yo voy a sacar una esfera de un tamaño, voy a producir una movilidad, un reacomodo de la otra esfera, y por lo tanto cambian los parámetros. Sí, de hecho lo menciona en una parte del texto que genera que el volumen de la celda se incremente en un porcentaje, que acá lo indica como en un 6%. Justamente, y a veces, bueno, la intuición sería, claro, si estoy sacando litio debería reducirse, colapsar el volumen, pero a veces puede producirse lo contrario, se puede producir una mayor eventual repulsión entre los iones, y eso produciría un aumento de volumen. Pero lo interesante es que eso está asociado muy, muy íntimamente a la estabilidad del compuesto químico, porque como estos son procesos que ciclan, y ciclan muchas veces en el día, en carga, descarga, carga, descarga todo el tiempo, de alguna manera podríamos pensar que hay una especie de fatiga, entre comillas, ¿cierto?, de la estructura, y la estructura puede empezar a dañarse, conllevando a que, bueno, sea menos eficiente, que es lo que le pasa al sistema. Las baterías no duran para siempre, y en algunos casos podría conllevar algún daño o como se mencionaba, bueno, de que ya más específico el crecimiento de la dendrita del litio. El litio es un metal, entonces podría empezar como a producir un pequeño filamento desde el cátodo al ánodo y llegar a cortocircuitar el sistema. Pues justamente no queremos que pase corriente por el camino del litio, por el electrolito, queremos que solamente migre el litio y la corriente vaya por fuera, con el circuito. Así que, un poco claro, sí, no hemos hablado de difracción de rayos X porque es una aplicación, ¿cierto?, que en sí podemos tal vez mencionar un poquito después durante la clase hoy de en qué consiste, pero bueno, es tremenda herramienta porque me permite medir a nivel de nanómetros qué le pasa a la estructura. De otra manera no tengo cómo hacerlo, ¿cierto? No es llegar y poner un micrómetro para poder ver si es que hay deformación, no lo voy a notar. Así que muchos de los papers básicamente de Budenov apuntan a temas de cambio estructural, y es bastante notable porque yo creo que Budenov fue una de las cosas que al principio hizo cuando recién se doctoró, fue justamente eso, ver el tema de los parámetros de la red cristalina, por qué cambian y por qué no tienen cierto comportamiento, la parte geométrica, que nuevamente, como insisto, se vincula mucho con la energía. Así que no, muy bien, así que es un buen punto, y que bueno, el óxido de manganeso buscan ver si es más estable que el cobalto, nada más que sea más económico, menos contaminante, y que también pueda entregar mayor cantidad de densidad de energía, porque como les decía, si yo logro sacar todo el litio del cátodo al ánodo, fantástico, voy a
lograr la mayor cantidad de corriente, pero no se puede porque se desestabiliza el sistema, se vuelve inestable, entonces ahí donde buscan ubicar, poner níquel, manganeso, están jugando con toda la tabla periódica para encontrar ese material fantástico. Yo le pregunté a Gubenoz una vez el cobre, ¿cierto? Entonces me decía, mira, el cobre ya está muy estudiado, así que no hay chance de que tengamos una batería de litio y cobre, pero me dijo, pero si uno estudia este tipo de estructura, se podría hacer algo. Eso me lo dijo, ¿cuánto habrá sido? 15 años atrás. Bueno, nunca he tenido la oportunidad de estudiarlo, y tampoco nunca le he contado a nadie de qué estructura estamos hablando. Eso fue un secreto que me dijo Gubenoz, así que tal vez me iré a la tumba con eso. Pero eso me quiere dijo, decir que es posible que usar el cobre. cobre ya tiene su segmento de aplicación y ya no se puede aplicar en otras cosas o no están así. No, o sea, yo creo que es una pregunta más romántica, ¿cierto? A ver, si en Chile Ok. tenemos litio y cobre, oye, ¿qué mejor la batería cobre-litio? Ya sería para ponerle una bandera chilena y todos salir a la calle ahora el 18 a festejar que tenemos batería de litio chilena, ¿cierto? No, lo que pasa es que está estudiado, como digo, han estudiado toda la tabla periódica, que no es infinita, ¿cierto? El titanio, el cobalto, el manganeso, el níquel, y el cobre pasa también, y yo le pregunté justamente, le dije, oye, ¿el cobre hay algo? Porque yo creo que en alguna clase con Mantiran dijo que también el cobre, el óxido cobre ya estaba estudiado. Y ahí Gubenoz me dice, sí está estudiado, pero mira, existen estas estructuras, estas fases, que son un nombre rarísimo, Mm. y que, chuta, en esa época me acuerdo que buscando en internet no aparecían en ningún lado, y de qué me está hablando este tipo. Bueno, hoy día se puede encontrar un poco más de información, pero muy limitada, así que, bueno, algún día, si puedo, ¿cómo se llama?, levantar los fondos, tener algún doctorado que quiera investigar eso, le daremos a la batería de cobre litio. Pero no es evidente, pero justamente, o sea, Thackeray quería estudiar manganeso, ¿cierto? Y después viene Mantiran, que está estudiando estos poliiones, ¿cierto? Que dan paso a la batería hoy día que usa Tesla, a la batería del automóvil de fosfato de hierro. Así que, no sé, el grupo de fosfato del paper de Mantiran parece que estaba ahí, ayer me escribió uno de ustedes, ¿cierto? Déjenme decir, el apellido francés parece, si no estoy mal, Savillon, ¿cierto? Savillon, que suena francés, no sé si es francés o no, pero Savillon René Savillon. Cuéntanos, ¿qué han podido avanzar ustedes con el paper de Mantiran? Profesor, Cuéntanos. bueno, Bien. ¿Hola? Sí, cuéntanos, ¿qué han podido ver? Bueno, el paper hablaba sobre la inserción y extracción de litio, digamos, en estructuras llamadas molibdatos ferrosos y wolframatos ferrosos. Uh-huh. Detallaba mucho el desarrollo experimental y bajo qué cantidades de litio podían ser insertadas, un análisis térmico interesante y cómo se mantenían estas condiciones una vez hecha la reversibilidad. Uh-huh. Y básicamente el principal avance era que fuese aplicado justo en electrodos para baterías y que... Y bueno, este tipo de avances y la principal incógnita con la que se encontraron fue justo la consulta para la que le pedimos guía, que fue cómo pensaban estabilizarlo para altas temperaturas. Ok. Uh-huh. Perfecto. O sea, hay interés en trabajar a temperaturas mayores, ¿cierto? Que el ambiente. Claro, ahí uno podría pensar que el compuesto aún es más inestable, ¿cierto? Ahora, la pregunta sería, bueno, ¿cuál es la que andas buscando con altas temperaturas? ¿Quieren más eficiencia, más transferencia de carga? ¿O es simplemente dado a que, bueno, el sistema puede estar inmerso en un ambiente de mayor temperatura? Que es un poco lo que es otro tema, pero tiene que ver con las celdas de combustibles, las hydrogen fuel cells, ¿cierto? Que muchas trabajan a alta temperatura. Y ahí se tienen que desarrollar membranas también para poder transportar iones, ¿cierto? Así que, pero bien, pero un poco para resumir, o sea, claro, obviamente hay una secuencia de tiempo, paper de Whittingham es más antiguo, Whittingham es más bien termodinámico,
químico, por supuesto. Ya Tucker y Mantingham son de los años 80, finales de los años 80, y empiezan a fuertemente usar difracción de rayos X para poder caracterizar el compuesto químico, saber qué compuesto se está formando y si se transforma, porque eso es lo que uno no ve. Claro, yo quiero que esto sea estable, no quiero que la batería sufra un cambio que yo no me dé cuenta y que finalmente termine en que si estoy trabajando con mi notebook ahí, explote, ¿cierto? Y me queme, y eso puede suceder. O sea, o en un auto, en un bus, imagínense, un bus que vaya con 50 pasajeros y, no sé, varios kilos de baterías de litio, y ahí pase algo, ahí la reacción química va a ser bastante súbita. Así que si bien hay normativa y controles de calidad, pero hay que ser muy estricto en ese tema. De alguna manera tiene ese bemol la batería de litio, uno no se da cuenta, uno la ve como muy inocua, muy poco peligrosa, pero puede ser un elemento electroquímico bien, bien complejo. Bien, perfecto, así que avancemos porque hay que todavía ver un poco más de materia sobre, ahora lo que, como les mencioné al final de la última clase, qué es lo que pasa con los materiales. ¿Son los materiales perfectos o no son perfectos? En la práctica no son perfectos los materiales, tienen muchos defectos interiores, pero esos defectos sirven para darle propiedades. Entonces hay defectos puntuales, lineales, superficiales, volumétricos, que están de acuerdo a las dimensiones, ¿cierto? Y cada dimensión tiene un sinnúmero de tipos de efectos que pueden determinar propiedades particulares, ¿cierto? Lo que sí hay que entender que los defectos lo que hacen, ponen al material fuera del equilibrio. El material, si fuese perfecto, ¿no? Si solamente estuviese formado por átomos que están en un arreglo periódico en el espacio, sabemos que eso conlleva una mínima energía, la más negativa. Pero ahora, al momento que falta un átomo o agrego un átomo de sobra, eso perturba ese equilibrio energético, lo hace menos negativo, lo lleva hacia el cero, y en ese proceso también la geometría puede adaptarse para, de alguna manera, soportar este cambio energético y tratar de siempre llegar a un mínimo lo más negativo, ¿cierto? Así que las propiedades de los materiales se condicionan fuertemente con los defectos. Entonces, la palabra defecto es algo que no podemos escapar de ella. Es imposible pensar que los materiales son perfectamente ordenados. Quienes buscan eso, dije, Intel, AMD, ¿cierto? Ellos van a querer hacer bloques de silicio lo más perfecto, pero no pueden hacer nada contra la naturaleza. El desorden es parte del equilibrio, curiosamente. Así que vamos a ver bien rápidamente los diferentes defectos de esta clase, y si podemos llegar al final a equilibrio termodinámico también, para verlo ya no tanto desde el punto de vista cuántico, sino más termodinámico. Entonces los defectos puntuales son de varios tipos, ¿cierto? Las vacancias, como el nombre dice, vacante, es cuando falta un átomo. Después hay sitios o espacios en la red, ¿cierto? Cuando yo apilo esferas, va a ser imposible tener todo completo. Hay un cierto volumen que está vacío. Dijimos que ese vacío no es total, ahí hay algo, no hay vacío, no es que haya un gas, por ejemplo, ¿no? Podría haberlo, pero realmente lo que va a haber ahí es densidad electrónica. ¿Y por qué? Porque los electrones, nuevamente, que tienen masa, las masas tienen longitud de onda, según de Broglie, y eso ya está demostrado, ¿cierto? Se demostró en electrones, estuve viendo un video hace poco que hablaban de que ya clústeres de átomos, de varios miles de átomos, demuestran el efecto de difracción, que es como le pasa a una luz visible o a rayo X, ¿cierto? La difracción es un fenómeno cuántico, y que le esté pasando a un grupo de 1000 átomos simultáneamente es notable. O sea, podríamos nosotros en un momento convertirnos en ondas, ¿cierto? Lo cual es bastante sorprendente. Pero bueno, cada electrón o átomo de nuestro cuerpo es una pequeña onda, pero una onda de masa. No es una onda electromagnética necesariamente, ni ningún otro, o mecánica, sino de masa, y por lo tanto los físicos lo que a eso le atribuyen es probabilidad. Entonces hay probabilidad de que un electrón esté un ratito en un intersticio que está vacío, una probabilidad finita, pequeña, pero existe. Y eso es lo que explicaría por qué entonces el espacio se llena, y por qué hay zonas donde hay más presencia de estos electrones, y esas serían las esferas que usan los metalúrgicos. Este modelo de esfera es muy práctico porque es geométrico, no hay que entrar en mayor detalle y puedo obtener
parámetros como los que vimos en la clase anterior, empaquetamiento atómico, ¿cierto? Cuanto a la máxima compactación que puede tener un sólido, etc. Así que los sitios intersticiales pueden ser de tipo tetraédrico o octaédrico, según la coordinación o el entorno que tiene el sitio. Entonces, si tenemos 4 átomos, siempre 4 átomos tangentes van a formar un tetraedro si yo junto sus centros de una pequeña pirámide, y tiene un centroide, un centro de gravedad, y eso es un espacio vacío donde podría entrar otro átomo más pequeño, o un octaedro, ¿cierto? Donde vamos a tener 6 átomos formando una figura octaédrica, ¿cierto? Que son básicamente 2 pirámides de base cuadrada una sobre otra, y eso también tiene un tamaño, ¿no? Y también a veces ocurre en situaciones donde un mismo átomo, ¿cierto? Y del mismo tamaño de la red, ¿cierto? Entra en estos sitios y ahí produce una gran distorsión, ¿no? O sea, se ubica en un lugar donde no debe estar, pero eso también es un defecto y puede pasar. La distribución de vacancias, que es cuando falta un átomo, está modelada por la termodinámica estadística, básicamente, por una ley de Arrhenius, lo cual es bastante razonable, donde si yo tengo un número n de átomos, ¿cierto? Tengo, no sé, 1 kilo de cobre, ahí voy a tener tantos millones de átomos, miles de millones de átomos, N0 va a ser muy grande, pero una fracción va a estar vacante, o sea, van a faltar átomos. Los átomos están moviéndose y algunos pueden llegar a la superficie e incluso escapar. Hacemos un salto y se desapareció ese átomo. Se mezcló con oxígeno, se oxidó, etc. Eso es posible, no es algo descabellado. ¿Qué es lo que produce eso? La temperatura ambiente, ¿cierto? O mayor, activación térmica, ustedes todos ya lo vieron en el desarrollo de tanto el cuerpo negro de Rayleigh-Jeans o de Boltzmann, ¿cierto? Aparece KBT, KB es la energía total, y nuevamente energía total porque es cinética más potencial, y la cinética es un medio y la potencial también es un medio, entonces se suman y es KBT, no es un medio KBT. Eso es importante mencionarlo, la mayoría lo mencionó, algunos no lo mencionaron, un pequeño detallito a aclarar. Entonces, esa energía que es térmica, que es energía interna, que saca los átomos de sus puntos de equilibrio, básicamente pelea contra una energía, que acá la vamos a empezar a llamar G, ya no E, es la energía libre. Estamos primero a temperaturas mayores que cero absoluto, y por lo tanto ya puede haber un concepto de entropía de por medio, entropía configuracional. ¿Qué significa entropía configuracional? Este átomo que está acá vacante, acá lo puse yo arbitrariamente en este dibujo, pero lo puedo ubicar en cualquiera de estas 6 por 4, 24 posiciones. Por lo tanto, hay una entropía, o sea, hay un número de configuraciones posibles para este sistema. ¿Cuál toma? ¿Se queda en este? No, sabemos que a temperatura ambiente mayor este átomo va a estar saltando entre todos. Va a ser como el jueguito del cuadriculado, que le falta justo una pieza y que yo puedo armar un rompecabezas, o una figura. Bueno, la misma idea. ¿Okay? Así que interesante que con herramientas bastante más simples, ¿cierto? Y no tener que entrar en temas de funciones de onda, ecuación de Schrödinger o cosas más sofisticadas, uno puede empezar ahora a tener un manejo de lo que pasa a nivel de los materiales ya a un nivel más macroscópico, ¿sí? Lo cual es bueno. Y acerca mucho a la ingeniería, y por eso la ingeniería toma un pie fuerte en los materiales, ¿sí? Así que hay vacancias, sitios intersticiales que pueden ser tetraédricos, octaédricos, y habría situaciones donde un átomo de la misma matriz se ubica en una situación, en una posición intersticial que no le corresponde. En estas, si el átomo es más chiquitito, no hay problema. En base a eso, se han generado reglas para poder definir cuándo hay aleaciones, ¿cierto? Una aleación importantísimo porque los elementos puros no son muy útiles. El hierro puro no sirve de mucho, el oro puro tampoco. El oro como joya es un compuesto, ¿cierto? Mi anillo que tengo de oro, cualquier joya de oro que yo voy a tener, no es oro puro, es oro obviamente con cobre, con plata. Y ahí, ojo, cuidado con el joyero, porque hay que pedirle al joyero, dime cuánto oro hay acá, porque si me estás cobrando oro y yo te voy a pagar, no sé, 99%, ya digo el 80% de oro, porque el resto es cobre o plata. Ahora, lo bueno de eso no es que, claro, hay menos oro, pero hay otras cosas. El material es más resistente, menos maleable, se puede hacer una joya, una argolla, una cadena. Esto no se va a romper con facilidad. Entonces, no es que sea malo que lleve cobre o plata, o platino,
Simplemente es cosa de información y bueno, por eso uno puede exigir, oye, quiero que me certifique cuánto oro hay acá. Quiero saber lo que estoy pagando, por eso es muy valioso. Pero aparte hay un beneficio de que el material es más resistente. Las aleaciones hacen que los materiales o los elementos de la tabla periódica sean más resistentes. ¿Okay? Entonces existen átomos de impureza y soluciones sólidas. Los átomos de impureza son normalmente átomos indeseables, ¿cierto? Un óxido, cualquier elemento, un sulfuro, ¿cierto? Un compuesto de silicio que aparece producto de la manipulación del material, ¿cierto? Yo el material cuando lo voy a sacar de la mina, ¿cierto? La roca, tengo que molerla, hay varios caminos para poder llegar al material que nunca va a ser 100% puro. Voy a verter el líquido metálico sobre un molde de arena y ahí se va a contaminar con silicio. Así que esos son átomos de impureza, ¿cierto? Y más o menos, para tener una idea, en un metro cúbico de material, ¿cierto? En una caja de 1 metro por 1 metro y metro de algún material de cobre, eso pesa una brutalidad, ¿cierto? Estamos hablando de casi 8 toneladas, ¿cierto? Tendríamos 10 a la 22 a 10 a la 23 átomos de impureza, o sea, más o menos del orden de 10 moles por un volumen de 1 metro cúbico. De impurezas, cosas indeseadas, que no son el átomo puro. Después están las soluciones sólidas, que esas son las que decía asociar al oro o cualquier aleación metálica, que es muy valioso, ¿cierto? Porque la mezcla, y eso ha marcado la evolución de la historia del hombre. Hablamos de una era del bronce, tuvo una era del hierro, porque el hombre fue capaz de hacer utensilios a partir de aleaciones de cobre, después pasó a hacer aleaciones de hierro, eso después se llamó acero, ¿cierto? Y hoy día, bueno, hay aleaciones muy sofisticadas, como les mencioné, el nitinol, hoy día aleaciones de titanio, porque el titanio es muy liviano, ¿cierto? Y muy resistente, entonces la fracción resistencia-peso puede ser superior a la del acero. Entonces, material va a ser un material aeronáutico, aeroespacial, un material encima con propiedades biocompatibles enormes, ¿cierto? Se demostró por casualidad, o sea, por observación, que el titanio se pega al hueso y regenera hueso, ¿cierto? Entonces, por ende, todos los implantes de hueso van a ser mayoritariamente de titanio, sean dentales, sean maxilofaciales o traumatológicos. Así que, y el titanio no va solo, ahí va acompañado de otros elementos. El más común es el titanio 64, que tiene 6% de aluminio, 4% de vanadio. Así que eso es importante también mencionar, los elementos puros no existen, no se transan, no tienen propiedades mecánicas buenas como para estar manipulándose, por así decirlo, son demasiado maleables. Hay que aliarlos con algo, contaminarlos con algo. Hay que añadirles defectos termodinámicos, y eso se entiende como defecto. Después, en base a esto, Hume-Rothery, y vuelve a existir, Whittingham en su charla mencionó a Hume-Rothery, ¿cierto? Como un gran maestro que tuvo, porque este hombre es un metalurgista famosísimo inglés, que, bueno, estaba en Oxford probablemente y en el departamento de química, ¿no? Lo cual es muy poco común. Realmente metalurgia está en ingeniería, no está en química, pero en esa época y en ese lugar están juntos, así que Whittingham tuvo clase o conoció personalmente a Hume-Rothery, y Hume-Rothery tenía estas reglas para poder decir así casi un poquito con olfato, a ver, si yo tengo este elemento y este elemento, voy a poder formar una aleación antes de empezar a hacerlo, porque claro, no puedo conseguir 1 kilo de acero, perdón, 1 kilo de hierro, 1 kilo de plata, los mezclo y no pasa nada, o sea, el hierro no se mezcla con la plata, por así decir, pues, ese ejemplo teórico, ¿cierto? Bueno, la cosa es que las reglas que da Hume-Rothery tienen que ver con los radios atómicos del soluto, el solvente. Siempre acá cuando ya tenemos esta situación hay un solvente que es la matriz, y el soluto el que entra a disolverse o contaminar. Entonces, si los radios atómicos son más o menos un 15%, tendríamos una chance que se forme una aleación sólida. Si el factor electroquímico es 0, también, ¿qué significa eso? Que ambos tienen la misma propensión de poder ceder electrones, ¿cierto? O capturarlos. Y tendríamos también el factor de valencia, es decir, cuántos electrones puede ceder o no, porque con eso ajusta el tamaño de su radio, y el factor de estructura cristalina. Son de la misma estructura, ¿no? Si voy acá a tratar de... Claro, no puedo mutear porque no soy host.
Sergio, si puedes, por favor, mutear tu micrófono, por favor, porque yo no lo puedo hacer en lo posible. Gracias. Eso, muchas gracias, te pasaste. Disculpa, sé que no, como digo, no soy host, parece. Eso, no sé el problema. Ya, estupendo. Así que, nuevamente, Hume Rosary trata el tema de los defectos de solución sólida, las lesiones, a través de reglas bastante, llamemos así, más bien subjetivas, ¿cierto? En el sentido de decir, ok, veamos, comparemos tamaños de radio, electroafinidad, número de valencia, estructura, ¿cierto? Y no hacer un cálculo más preciso, más objetivo desde ese punto de vista. Si bien son datos objetivos, por supuesto, pero realmente el radio atómico no se sabe cuál es, hasta que yo no produzco el material y puedo medirlo por difracción de rayo X, ¿cierto? El radio atómico va a ser siempre dependiente de la estructura del material, se ajusta, no es un valor fijo, por así decirlo. Ahora, obviamente, claro, yo encuentro una tabla, me van a decir el radio es tanto, pero va a depender del entorno de la vecindad. Bueno, los sitios intersticiales, que pueden ser tetraédricos y octaédricos mayoritariamente, están ubicados dentro de la estructura, ¿cierto? Siempre hablamos de estructuras más simples, las cúbicas, y tenemos ubicaciones a través de las posiciones que ya vimos en la clase anterior. Ya sabemos cómo mencionar una posición en el espacio, son 3 números separados por coma, números que son enteros, o son 0, o pueden ser fracciones, tipo un medio, un cuarto, un tercio, 3/4, etc. Nos vamos a poner una posición así de 1,2345 nanómetros, 2 nanómetros, 1,8 nanómetros, no. Se ponen fracciones o de unidad de celda, ¿cierto? La celda tiene un tamaño, tiene esta arista, ¿cierto? Y eso es lo que se maneja. Okay. Así que, bueno, dentro de la estructura van a haber sitios que no son tan evidentes de encontrar, pero la manera es, bueno, observando la celda que va a tener un número de átomos en sus puntos de malla. Esta es una celda FCC centrada en las caras, tiene 8 átomos de esquina, 6 átomos en el centro de cara, y por lo tanto, si yo hago ese dibujo, ¿cierto?, y empiezo a ver dónde hay espacio en el interior, voy a encontrar que hay una totalidad de 8 sitios tetraédricos, hay 4 en un plano intermedio, 4 en un plano más superior, siempre todos en posiciones del tipo un cuarto, un cuarto, un cuarto, ¿cierto? O sea, van a lo largo de la diagonal del cubo, justo en la diagonal, están casi a un cuarto de la diagonal, por así decir. Después hay un sitio octaédrico que está justo en el medio de la diagonal, y también van a haber sitios octaédricos que están en estos centros de arista, porque esta celda no termina en esa celda, sino está rodeada de celdas iguales. Por lo tanto, tenemos un átomo contiguo, que lo vamos a dibujar acá, ¿cierto? Que podríamos ponerlo, vamos a ponerlo para que se vea, o hagamos el ejemplo acá mejor. Vamos a poner un átomo ahí, vamos a cambiar de color. Ok, entonces tenemos este átomo centrado en cara, 2 átomos de arista, y este otro átomo estaría en la celda contigua, ¿cierto? Podemos extender esta celda un poco. Ahí la extendemos, ¿cierto? Ya, y este átomo que está acá, lo ponemos acá. Entonces, bueno, ahora lo que voy a hacer es unir, ¿cierto? Unir los átomos acá. Este con este, ¿cierto? Este con este, ese con ese con ese, y este con este, con este, con este, y con ese. Entonces ahí ya tengo nuevamente la pirámide cuadrada del octaedro, va a haber uno igual por abajo, y lo importante es que su centro va a estar ubicado justo ahí. Ahí. Entonces la mitad de la arista es un lugar o sitio octaédrico, porque si yo uno átomos vecinos en todas las direcciones, voy a ver que forma un octaedro, ¿se fijan?
¿Ok? Yo también, para que quede claro, ¿cierto? Podemos dibujar eventualmente el otro átomo que va a estar acá, este centro de cara que está acá abajo. Voy a ponerlo aquí. Acá, ahí. Vamos a ponerlo acá, ahí, aproximadamente. Ok, entonces vamos a unir ahora nuevamente esas líneas y ver que se forma efectivamente una pirámide hacia abajo también. Una acá, una acá y otra acá, se fijan. Entonces, este octaedro, claro, que no me queda tan bonito, está como alargado, es una pirámide de base cuadrada, superior e inferior, y justo en el centro de esta arista, ahí va a haber un punto octaedro. O sea, ahí puede entrar un átomo. Esa es la idea. Acá puede entrar un átomo grande, o de un cierto tamaño. Podríamos dibujarlo acá de color rojo. Esa es la idea. Ahí puede entrar un átomo. ¿Okay? Un átomo ajeno, un átomo exterior, y por lo tanto, bueno, eso se entiende como un defecto, ¿cierto? Un defecto donde puede entrar un átomo, algo que no es parte de la red original. Entonces, en total, FCC tiene 8 sitios tetraédricos interiores y hay un total de 4 sitios octaédricos, el central, que está justo en el centro, por simetría, y cada uno de las 12 caras aporta un cuarto de ese sitio al interior de la celda. Entonces tengo que dividir 12 partido por 4, me da 3 más 1, 4. 12 sitios. ¿Ok? Veamos ahora en el caso siguiente, que PCC, ¿cuántos sitios hay y qué tipo? También va a haber octaedros y tetraédricos. Los octaedros son más fáciles de visualizar, son los centros de las tapas, ¿cierto? Ahí claramente hay también un octaedro que se puede visualizar. Podemos hacerlo bonito rápidamente. Juntamos este con esto. Ahí, perdón. Para atrás, control Z. Acá. Entonces, este que es átomo central se junta con ese, con ese, con ese y con este otro de la esquina. Y después va a haber otro átomo central arriba, en la otra celda. La celda justo está acá arriba, por así decir. Ok, vamos a ponerla por acá. Entonces yo puedo conectar y vamos a ver acá. Ok, ahí. Ok, no queda muy bien, pero bueno, ahí nuevamente se va a formar el octaedro, la pirámide de base cuadrada por encima y por abajo, y yo voy a poder entonces poner un átomo interior acá, ¿cierto? Entonces van a haber sitios octaédricos en cada centro de tapa, son 6 tapas, la mitad de ese centro va hacia el interior, la otra mitad va hacia afuera, o sea, tendríamos por ese lado un total de 3 sitios, ¿cierto? Y 3 sitios octaédricos, pero también van a haber sitios dentro de, a lo largo también de las aristas, mitad aristas, pero son más bien octaedros distorsionados, no son necesariamente tan simétricos, ¿okay? Pero se podrían considerar, y lo más importante son los tetraédricos, que van a estar justo ubicados en estos puntos acá, como se menciona. Voy a marcar los otros puntos, el otro estaría ahí, el otro estaría acá, y el otro estaría acá. Y esos sitios son producto de, ¿qué cosa? Vamos a desplazar este átomo yo lo puedo desplazar. Vamos a borrar. Ok, vamos a borrar estas líneas y vamos a poner un átomo ahora acá arriba. En esta, vamos a ver cuál sería el átomo de simetría también. Tendríamos estos dos que están acá, ¿cierto? Y este átomo de centro que está acá. Entonces puedo poner otro átomo de centro en la celda anterior, ¿cierto? O mejor dicho, para que se vea, a ver, con más facilidad, sí, podemos tomar eso, ponerlo acá. Color negro. Acá va a estar el átomo.
ahí, y unimos estos que están acá, y formamos un tetraedro. Este se une con este se une con este se une con este que está acá, este con este que está acá, y acá este con este. Y ahí formamos este tetraedro que está un poquito más claro. Y ahí justo su centroide va a estar en este plano por simetría, ya que este está sobre el plano y este está justo por debajo, va a tener que estar en la línea de simetría de estos dos átomos acá, y está en una posición del tipo 1/2, 1/4 y 1. ¿Ok? Y entonces va a haber uno acá, otro acá, acá, van a haber 4 por cada tapa, son 6 tapas, 4 por 6, 24, pero la mitad solamente de ese sitio, de ese punto, si lo hacemos como una esferita, la mitad está hacia el interior de la celda, la otra mitad está por fuera, a la celda contigua, vamos a tener 24 sitios. Entonces, resumiendo, tenemos principalmente 12 sitios tetraédricos, 3 octaédricos simétricos, y además se sumarían 3 octaédricos que no son simétricos, total dando un total casi de 15 por un lado hasta 18, lo quisiéramos ver así, 18 sitios intersticiales. FCC tenía un número menor, ¿cierto? Era una cantidad menor de sitios. Teníamos que en FCC teníamos un total de 12, ¿cierto? 8 más 4, y acá tenemos un total de 15, 18, dependiendo si es que consideramos estos 3 que son sitios octaédricos, pero no simétricos, ¿cierto? Bueno, en base a eso, vemos que BCC tiene más sitios, o sea, tiene más espacio, y eso nos tiene que sorprender, porque la compactación de BCC era 68% contra 74% de FCC. Así que esa es una observación. Ahora, una vez teniendo estos sitios, yo puedo hacer cálculos con ellos, puedo aplicar geometría y tratar de encontrar el radio de esos sitios, y en base a eso ver qué átomo podría entrar entonces, ¿cierto? Porque si yo tengo una celda con átomos de un cierto radio, donde hay tangencia, acuérdense, en alguna de las direcciones, ¿cierto? En el caso FCC, la tangencia es en la diagonal de cara, en esta dirección. ¿Qué va a hacer esta tangencia? Es generar un espacio interior octaédrico que yo lo puedo calcular, que va a ser del orden de un 14% de la arista, ¿cierto? Entonces ahora, si hay un átomo que tiene un radio igual al 14% de la arista, podría entrar acá sin mayor problema y ubicarse. El caso más evidente es el acero es hierro más carbón, ¿cierto? Entonces el carbón es un átomo pequeño que entra en solución sólida con el hierro y se ubica en estos sitios tetraédricos o octaédricos, dependiendo. Ahora, el acero, mejor dicho, el hierro, conlleva una transición de fase de FCC a BCC con la temperatura. Realmente, FCC en el caso del hierro, para el hierro, tiene FCC en el hierro. En el hierro es a partir de, no sé, 800 grados aproximadamente, Celsius, un poquito menos también. Entonces, si yo estoy sobre 800 grados, tengo estructura FCC. Si bajo, por debajo de los 800 grados voy a forzar BCC. Ahora, por la dilatación térmica, ¿cierto? FCC puede puede disolver más carbono a esa temperatura, y cuando yo enfrío el hierro con carbono, ¿cierto? Lo templo, y esa es lo que es templar en el acero, lo enfrío bruscamente. O sea, el herrero lo que está haciendo es poniendo carbón dentro del hierro, ¿cierto? Toma la masa de hierro, está el rojo vivo, le pone carbón, ¿cierto? Madera carbonizada, la golpea con un martillo, en ese proceso va difundiendo el carbono al interior, lentamente, pero esto está a muy alta temperatura, ¿cierto? Y empieza a entrar en los sitios octaédricos, tetraédricos. Después toma ese metal que está al rojo vivo y lo tira al agua, lo lanza al agua, lo avienta al agua, ¿cierto? Y se enfría bruscamente. Entonces va de FCC a BCC, y en ese proceso se produce el templado, ¿cierto? De BCC de FCC a BCC, y el carbono que se logró poner en alta temperatura queda atrapado ahora, porque es mucho para la cantidad de carbono que puede tener BCC, y se distorsiona completamente la red cristalina, pero tiene que tomar alguna de la red que existe, y toma la tetragonal, ¿cierto? Acuérdense que teníamos 14 mallas de B, 7 sistemas cristalinos, ¿cierto?
biclínico, monoclínico, tetraédrico, ortorrómbico, romboédrico, hexagonal, cúbico, etc. Toman una de las tetraédricas, ¿cierto? Y eso distorsiona el sistema, o sea, se transforma, pero queda completamente estresado, por así decir, y adquiere una dureza superficial y una resistencia mecánica muy alta, pero pierde ductilidad. O sea, la ductilidad del hierro, que es un material muy maleable, se pierde completamente. Y ahí es donde viene después un trabajo posterior de calentamiento, de forja, por así decir, donde a temperatura intermedia el material se le da forma y ahí el carbono empieza a precipitar, ya no como solución sólida, sino como un producto químico, pero cementita, que es un compuesto químico hierro 3 y carbono, y se relajan las tensiones y se logra lo mejor de los dos mundos. O sea, gana mucho la ductilidad del hierro y la resistencia de este acero templado, que se llama martensítico. Y ahí se obtiene el acero tenaz, que es resistente al impacto, a la fractura. Entonces, bueno, la metalurgia que tuvo su origen en la alquimia, por así decir, en 1400, ¿no? Adelante el acero, 1500, ¿no? 1600, por así decir, hasta ya los últimos aceros de hoy día con un control de la precisión del contenido de carbono enorme, ¿cierto? Ya que se producen toneladas y se logra controlar. Y se le añaden también otros elementos como el cromo, el níquel, ¿cierto? De formar la serie inoxidable, o bien aceros también resistentes a impacto, ¿cierto? Hay todo un mundo, ¿cierto? De eso. Pero la base de todo eso son estos defectos puntuales tetraédricos, octaédricos, que permiten que entren o no los elementos en el interior. Y básicamente, resumiendo, los defectos puntuales son vacancias, que son átomos faltantes, que distribuyen según una ley de Arrhenius, intersticiales tetraédricos, octaédricos, ¿cierto? Que nuevamente son definidos según la estructura. Para los casos más comunes están identificados posiciones y números, FCC, BCC, y se pueden calcular sus tamaños también. Y eso me permitiría entonces ver qué tamaño de átomo puede entrar en una situación o en otra. ¿Okay? Básicamente los defectos lineales explican el fenómeno de deformación plástica, algo que no hemos hablado, ¿cierto? Así que podríamos ir directamente al fenómeno del defecto lineal, pero aprovechemos de hablar un poquito de las propiedades mecánicas de los materiales, ¿cierto? Ya que el curso en sí es bien compacto y no tiene mucho tiempo para darle todo un capítulo entero a estas propiedades que son de utilidad. Pero tal vez muchos de ustedes vieron esto en algún curso de resistencia a materiales o mecánica de sólidos, así que es algo tal vez más común en comparación a las cosas que hemos visto anteriormente. Pero es bueno refrescar un poco la memoria. Los materiales, ¿cierto?, tienen resistencia mecánica, y cuando se habla de resistencia mecánica, resistencia a cargas, o a fuerzas, o a pesos que se aplican sobre ellos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo puedo caracterizar o definir si un material es más resistente que otro? Bueno, hay una normativa, hay normas internacionales, norma chilena, norma inglesa, norma norteamericana, alemana, etc. Pero en relación a las propiedades mecánica de los materiales, siempre se va a tender a utilizar un ensayo bastante estándar, que es básicamente tomar una pequeña probeta, que significa es un pedacito del material, ¿tá? De la placa de material, ¿cierto? Del planchón de material que me llegó, ¿cierto? Que puede ser varias toneladas. Yo voy a tomar una pequeña cantidad de material, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces voy a, de esa plancha, voy a tomar acá un pedacito de material. Y ese material que está acá lo tengo en mis manos y lo voy a someter a un ensayo de tracción, de carga, de estiramiento, uniaxial generalmente. Es decir, esquemáticamente vamos a ponerle acá una fuerza, que por acción y reacción va a ser la misma en el sentido opuesto. Entonces puedo fijar un extremo y el otro extremo lo cargo, o viceversa. Se pueden hacer varias situaciones de ese estilo. O sea, fijo ese extremo y aplico la carga, o bien aplico carga por un lado o por el otro, pero la carga va a ser siempre la misma, ser simétrica. Pero muchas veces lo que hacen estas máquinas, más que cargar realmente, lo que están haciendo es estirar el material, que es distinto. O sea, lo traccionan y lo que uno mide es cómo el material responde, cuál es la respuesta contra esa deformación en la forma de una fuerza restitutiva, es lo que se mide.
pero para efectos prácticos, en el caso sobre todo de los metales, va a ser bidireccional esta relación. Eso tiene que ver con una ley que ya hemos hablado, ¿cierto? Era la ley interatómica esta de fuerza, pero que si uno la ve a nivel macroscópica, es la fuerza que se aplica es igual a una constante por un desplazamiento, ¿ok? Delta. Esa es ley de Hooke, ya lo habíamos mencionado, ¿cierto? Que se puede aplicar a nivel atómico como a nivel macroscópico. A nivel atómico es más evidente, ¿cierto? Es más visible. No hay que tener tanta imaginación para decir, ok, tengo acá la fuerza, ¿cierto? Y el material, esta probetita, ¿cierto? Se elongó una cierta cantidad. Podríamos volver a dibujar acá, a decir, se elongó, por decir, de acá a acá. De esta posición a esta. Entonces acá hay una especie de delta, de un delta de formación, ¿cierto? Esta acá. ¿De acuerdo? Entonces esa es la ley de Hooke, uniaxial de tracción, y sabemos que el lineal tiene una pendiente K que es la la rigidez elástica, que también ya hablamos de ella, ¿cierto? Hablamos a nivel atómico, ¿cierto? Es rigidez elástica. Eso está medido en newtons partido por metro. No nos tiene que llamar la atención eso porque simplemente la fuerza está en newtons y el desplazamiento está en metros, ¿cierto? Podemos también incluso en metros, ¿cierto? Y F en newtons, ¿ok? Newtons. ¿De acuerdo? Entonces, este comportamiento elástico es lo que se muestra acá esquemáticamente. Esta primera etapa, ¿cierto? Es una etapa de carga y descarga, ¿cierto? En rango elástico, antes de pasar al rango que nos interesa, que es el rango plástico. Entonces, carga, descarga, me muevo a lo largo de una pendiente. Simplemente que acá lo que se ha graficado es sigma y épsilon, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es este sigma? Este sigma no es más que la fuerza normalizada en el área de la probeta, y que lo que es este épsilon no es más que el desplazamiento delta normalizado con respecto al largo de la probeta, ¿cierto? Entonces podemos decir, de acuerdo, esto es igual a delta dividido por L0. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué son esos parámetros A y A0 y L0? Bueno, los podemos marcar rápidamente acá en este esquema. L0 es el largo y A0 es simplemente el área. ¿Ok? Entonces, largo L0, sección A0, que puede ser cuadrada, circular, lo que sea. Por lo tanto, sigma versus deformación unitaria es lineal, como se observa acá, y eso es rango elástico, y ahí realmente, si es que hay defectos de algún tipo, como vacancia, intersticios, simplemente esos defectos permanecen, los intersticios se van a estirar, ¿cierto? No hay nada mucho más que decir. Solamente hacer un comentario de que se observa que cuando se hace este efecto, cuando se estira un sólido en el rango elástico, o sea, en esta línea, en esta pendiente, que tiene la gracia de que parto en cero y vuelvo a cero, ¿cierto? No hay una deformación remanente, me muevo en una línea recta, y esa línea recta es la misma en carga y en descarga, ¿cierto? Cuando todo eso ocurre, y eso ocurre en la práctica, ¿cierto? Va a ocurrir un fenómeno de constricción lateral, voy a poner acá una flechita, y a eso se le llama, y probablemente algunos de ustedes lo recuerdan, la razón de Poisson, ¿cierto? Razón de Poisson. La razón de Poisson, que se ocupa la letra griega nu, que no la puedo hacer acá en este editor, nu es igual a qué cosa, al cociente entre la deformación unitaria épsilon, ¿cierto? Lateral contra la longitudinal. Entonces vamos a tener acá un épsilon, llamemos así, en Y, contra un épsilon en Z. ¿Ok? O en X, mejor dicho. Entonces, ¿cuál sería nuestro X? Nuestro X va a ser este eje que está acá, X va para allá. ¿Ok? Entonces, X, y Y sería el eje que va para acá. Que también va a ser igual al eje Z, por así decir, por simetría, así que no haría por qué
es distinto, pero vamos a marcar uno solo. Este es nuestro eje Y. ¿Ok? Esto vamos a correr un poquito acá para aquí. Ahí. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son entonces las propiedades mecánicas de interés en rango elástico? La pendiente de esta curva, que es el módulo de Young, ¿cierto? Acá podemos poner el módulo E, o Y, que lo habíamos llamado, ¿cierto? Para no confundirlo con energía, módulo de Young, ¿cierto? En honor a Young, ¿cierto? Y que no es más que la pendiente que tiene esta curva acá, ¿cierto? Ahí y ahí. Porque, ¿cuál va a ser la ley? La misma ley de Hooke, simplemente que sigma es igual a E por epsilon. ¿Ok? No, perdón, Y por epsilon. ¿De acuerdo? Entonces, hasta acá, una pincelada muy rápida a lo que es el comportamiento mecánico elástico de los materiales. Generalmente está asociado a deformaciones muy pequeñas. Acá esta gráfica está exagerando la deformación en rango elástico. En metales es muy pequeña, es decir, en metales lo que uno esperaría que esta línea recta esté muy pegada a la horizontal, ¿cierto? En la práctica, una gráfica real va a ser algo como esto. Ahí. Casi vertical, pero tiene una pendiente. Pero acá, para efectos de mostrar esquemáticamente, se le pone una pendiente para que quede claro que hay una pendiente rango elástico igual a Y, módulo de Young, etc. En gigapascales, generalmente, ¿cierto? La probeta esta se estira, se puede comprimir, traccionar. Ahora, cuando yo me excedo de un cierto nivel de tracción, pasa lo que se observa acá. Entro ahora en un nuevo régimen. Y los que son responsables de eso son los defectos lineales. Sin defectos lineales, el comportamiento elástico sería elástico y el material se rompería finalmente. Pero es más que eso, porque uno podría decir, de acuerdo, ¿qué materiales se rompen en rango elástico? Son materiales frágiles, los cerámicos, hablamos de cerámicos, los vidrios. Un vidrio se rompe en 1000 pedazos, no se deforma permanentemente. De hecho, una cerámica, un jarrón, ¿cierto? Se rompe y tal vez tenga la suerte de ponerlo de vuelta con pegamento. Me van a odiar, por supuesto, porque es una cosa, una reliquia, pero bueno, acá está, con pegamento, pero... Y eso gracias a que no hay deformación plástica. Entonces diríamos, no tiene defectos lineales este material cerámico del jarrón. No, sí los tiene. Lo que pasa es que no se pueden mover. Y ahí está el tema. Los materiales van a tener defectos lineales, son inherentes, imposibles eliminarlos, igual que las vacancias. Pero sí, en los metales se observa que esos defectos lineales tienen vida, entre comillas, se desplazan, se pueden desplazar. Y ese desplazamiento es el que produce el desplazamiento de los planos atómicos. Hablamos de planos atómicos en la clase anterior, hablamos de posiciones, ¿cierto? Ya la vimos ahora con la vacancia. Direcciones, vamos a empezar a usar eso nuevamente para los efectos lineales, y planos, porque estas líneas de efectos son como unas cuerdas que se desplazan en el material a lo largo de planos cristalográficos. Y eso produce la deformación, que puede ser muy grande y que también, entre otras características, conserva volumen, ¿de acuerdo? Bien, con eso yo creo que hacemos una breve síntesis, al menos de la parte elástica. Vamos a hablar más de la parte plástica. Solo mostrar que hay una transición del rango elástico a este rango que sería el rango plástico, ¿cierto? Y se usa plástico porque la plasticidad, en cierta forma, tiene muchas connotaciones. Hay plasticidad de aprendizaje, cerebral, ¿cierto? Cognitiva. Los plásticos son deformables por naturaleza, es el concepto de un material plástico, algo que yo puedo deformar con mis manos, ¿cierto? Pero la plasticidad tiene que ver con irreversibilidad, de no poder volver atrás, por así decirlo, de quedarme, avancé y me quedé ahí. No puedo volver al origen, por algún motivo, ¿cierto? Entonces el material que está deformado plásticamente no puede volver a reconstituirse como estaba antes, una vez que ya... Y eso ocurre a partir de un cierto nivel de la carga. Excedo esa carga, o sea, excedo mi sigma, y supero los sigmas Y, y acá Y se usa, ¿cierto? No por Y de Young, sino por el inglés de la palabra, y algunos de ustedes recordarán, yield, ¿cierto? Yield, Y chiquitito, es cedencia o ceder un yield sign, un ceda al paso, ¿cierto? La cedencia. Entonces el punto de cedencia es el punto en el cual el material deja de ser elástico y pasa a ceder, o sea, pasa a deformarse,
estirarse de otra forma que ya no puede volver. Es como ceder también, entendámoslo. Yo cuando regalo algo, cedo algo, no lo pido de vuelta, se toma el dinero, haz lo que quiera, no voy a empezar a verte el dinero de vuelta, ¿cierto? Sino, eso es un rango elástico, ¿cierto? Te lo presto, pero dámelo de vuelta, ¿cierto? Cedencia. Yield sign. Entonces el sigma Y o sigma yield es el punto de cedencia, y lo supero y entré en este rango. ¿Qué pasa en ese momento? Los defectos lineales se ponen en movimiento y se multiplican y empiezan a propagarse y producen este cambio. Entonces todo este rango sería el rango de plasticidad o cedencia. Rango de plasticidad o cedencia. ¿Ok? Eso. ¿Ok? Entonces, con eso podemos borrar todo esto y pasar a lo que nos convoca, que es el defecto lineal, ¿cierto? Uno puede, de hecho, me toca hacer clase acá y es muy común que en ingeniería hayan cursos completos, semestres completos de comportamiento de los materiales, en rango elástico, rango plástico, etc. Porque es muy extensa la materia, o sea, para poder resumirla. Pero al menos que quede claro, que he grabado que los defectos lineales son los responsables de la plasticidad en los materiales. ¿Ok? Así que eso es un buen punto. La deformación plástica, como habíamos hablado, tiene esta característica de que yo cargo, ¿cierto? Y descargo, y al descargar voy a dejar una cierta deformación remanente. O sea, no vuelvo al cero. Cargo, me paso al nivel de cedencia, ese nivel de cedencia en muchos materiales no es tan claro como lo vimos anteriormente. Acá está claro, acá hay un valor superior e inferior. Acá no. Acá entonces la norma me dice, mira, la norma toma la gráfica y traza una paralela a la pendiente elástica, ¿cierto? Por un valor de deformación muy caprichoso, entre comillas, 0.2%, lo trazo paralelo y donde corte, ese va a ser mi punto de excedencia, mi punto de influencia. Entonces ahí todos se ponen de acuerdo de que ese es un valor para la transición. La transición es bastante suave y continua, no hay un punto en donde estas dislocaciones empiecen a moverse, algunas se mueven antes, otras después, pero ya pasado este criterio, podemos decir que el material está completamente con sus defectos lineales. Y ya mencioné la palabra, se me escapó, porque es imposible no usar las dislocaciones, ¿cierto? Y vamos justamente a mencionar acá. Acá nomás para cerrar, realmente el comportamiento posterior tiene rendimientos decrecientes hasta un valor máximo, después decae y el material se fractura, rompe, ¿de acuerdo? Así que la plasticidad no es mala en ningún caso, si bien conlleva la formación de efectos, pero sin la plasticidad no podríamos tener carrocerías de auto, ni fuselajes de avión, ni utensilios de cocina, ni instrumental quirúrgico, ni prótesis, ni nada. O sea, se utiliza enormemente, ¿cierto? Pero hasta un cierto límite, ligeramente hasta el límite máximo del rango plástico. Pasado ese rango último o máximo, ya el material tiene serio daño y es mejor tomarlo y refundirlo y hacer un material nuevo. No puedo empezar a decir a partir de este material que está tremendamente dañado voy a hacer un utensilio porque probablemente se va a romper. Al uso, a la poca carga, se va a romper. La dislocación también son, o los defectos lineales, ¿cierto? Son motivo del fenómeno conocido coloquialmente como falla por fatiga material, que es muy conocido. Todos han escuchado, el material se rompió por fatiga. Sí, las dislocaciones o los defectos lineales son los causantes de esa fatiga. Vamos a hablar un poquito de eso. Bueno, defectos lineales así se ven a partir del año 1950 con microscopía de transmisión de electrones, que consiste en iluminar un pedacito de material muy delgado, o sea, una lámina de metal que se obtiene del bloque de metal, que se pule y se adelgaza a espesores de micras, ¿cierto? Y se ilumina con haz de electrones, se le hace llegar un haz de electrón. Y esos electrones, cuando encuentran separaciones en la red cristalina, o no quiero ocupar dislocaciones porque sería el defecto, pero llamemos así discontinuidades, por así decir, el camino de esos electrones se desvía y por lo tanto se producen zonas donde hay menos iluminación de electrones y otras donde hay más. Donde hay menos es porque se desvió y se dejó ese camino, y por lo tanto eso indicaría que ahí hay un defecto. Entonces, de esa manera,
podemos recalcar algunas cosas. Podemos decir primero, ok, dislocaciones, esa es la palabra mágica, ¿cierto? Y una dislocación estaría, en cierta forma, dada por, pensemos, este efecto que está acá y este otro. Como pueden ver, son muchas dislocaciones. Los materiales están llenos de dislocaciones, que son estas discontinuidades lineales. No quiero decir que vayan a ser vacancias que están una al lado de otro, pero es una especie de túnel o collar de vacancias, por así decirlo. Porque es un espacio donde falta algo. Pero muchas veces no es que esté faltando un átomo, sino es una región donde hay una separación interatómica mayor de la esperada. ¿Cierto? Y por lo tanto, tiene algunas propiedades interesantes ese efecto. Esto se observó a partir de 1955, por así. A partir de con microscopía electrónica, con TEM, con microscopía de transmisión electrónica, TEM, Transmission Electron Microscopy. Y la teoría de las dislocaciones viene de, digamos, 1910 por ahí, en 1920. En 1920 se postula la teoría de las dislocaciones o defectos lineales. Se demoraron como 30, 40 años en poder ver que existían las dislocaciones, antes no las podían ver. Entonces, realmente quienes desarrollaron esta teoría tenían una convicción de que algo estaba ocurriendo, tenían mucha imaginación y esa imaginación se tornó en una realidad, lo cual es bastante notable. ¿De acuerdo? Así que esa es un poco la historia que hay detrás de estos defectos lineales llamados dislocaciones, ¿cierto? Y la dislocación es como todo, ¿cierto? Tiene diferentes tipos o formas, se llaman de borde, helicoidales o de tornillo y mixtas. Y nuevamente, la existencia de estos defectos lineales o dislocaciones en materiales cristalinos permite explicar el fenómeno de deformación plástica o de deformación irreversible. Porque la dislocación, una vez que se desplaza, no puede volver atrás. Una vez que avanzó, se quedó donde está, por así decir. Entonces, por eso no podemos reconstituir el material como estaba antes, está con algún cambio interior. Y nuevamente no hay una dislocación, sino hay muchas. Después del break, ¿cierto? Vamos a dar unos minutitos más, vamos a ir al break. Ahí voy a tratar de buscar en YouTube un video de dislocaciones, porque hoy día, ya a partir del año 2000, con los microscopios, con las cámaras que se ponen dentro de estos microscopios de transmisión electrónica, se ha logrado ya no solamente tomarle una fotografía a un conjunto de dislocaciones, sino ver cómo se mueven realmente como si fueran gusanos, ¿cierto? Y eso es interesante, o sea, como en un metal, que es algo que uno lo ve bastante inerte, yo me siento sobre una silla, y con mi peso pongo carga sobre las patas metálicas, la dislocación empieza a moverse, pero de una manera como si fueran realmente gusanos en el interior de algo, ¿sí? Lo cual es bastante sorprendente, ¿de acuerdo? Así que eso es una cosa. Generalmente los materiales de temperatura ambiente están vivos, los átomos de carbono en el acero no están quietos en su sitio octaédrico, están saltando a cualquier sitio disponible posible, ¿cierto? Así que a temperatura ambiente realmente los materiales están bastante más vivos de lo que uno cree que están, ¿cierto? Siendo que vemos que no se mueven, no se están deformando, pero interiormente están vibrando y ocurren una serie de fenómenos interesantes. Entonces tenemos estos tres tipos, y bueno, los textos como Callister o muchos otros, Askeland, etc., van a empezar a explicar el fenómeno de movimiento y dislocaciones de muchas maneras, por analogía. El movimiento de una cuncuna, de un gusano, el movimiento de, por ejemplo, una alfombra. Si yo quiero desplazar una alfombra, no sé, enorme, de 10 metros de largo por 5 metros de ancho, que pesa, no sé, 100 kilos, ¿cierto? Bueno, tengo dos caminos: o la tomo y venzo el roce, ¿cierto? La normal por el peso sobre el piso, o se me puede ocurrir otra cosa, que es tomar un palo de escoba, un palo de 5 metros de largo, para atravesarlo y generar un montículo y desplazar ese montículo. Cuando desplazo el montículo voy a haber logrado desplazar la alfombra básicamente el diámetro del palo de escoba, ¿cierto? Y voy a tener que repetir ese proceso muchas veces para poder desplazar la alfombra varios metros, ¿cierto? La pregunta, ¿qué es más energéticamente eficiente hacer, ¿cierto? ¿Cuál consume menos energía? Desplazar y vencer todo el roce que está uniendo a toda la alfombra con el piso, ¿cierto? Por acción de la gravedad y coeficiente de roce,
o introducir este palo, que probablemente no requiere energía hacerlo, ¿cierto? Pero desplazarlo. Bueno, no estoy diciendo que sea evidente ese cálculo, habría que hacerlo, nunca lo he hecho, ¿cierto? Que es más eficiente, que requiere menos energía, pero es eso lo que está pasando dentro de los materiales. Básicamente son las dislocaciones las que se están moviendo y están haciendo este movimiento de los planos cristalográficos en segmentos muy pequeñitos, ¿cierto? Que son a nivel de radioatómico, ¿cierto? Entonces, bueno, uno de estos próceres es un físico matemático Jan Burgers, de Holanda, si no estoy mal, quien hace toda esta teoría de las dislocaciones. El motivo principal es el siguiente también, que los materiales, teóricamente, con estos modelos atómicos que hemos visto, ¿cierto?, de atracción, repulsión, deberían resistir, antes de entrar en fluencia, antes de plastificarse, valores muy altos. Estamos hablando de valores que pueden ser 10 a 100 veces más de lo que se observa empíricamente. O sea, si un acero entra en fluencia aproximadamente a los 100 megapascales, la teoría atómica que hemos visto hasta el momento debería predecir una fuerza del orden de 10 a 100 veces más, o sea, cualquier cosa cercana a un gigapascal, y no 100 megapascales, ¿de acuerdo? Y eso realmente consternó mucho a los experimentalistas, físicos, teóricos, naturalistas de la época, 1900 aproximadamente, 1890, 1900. ¿Por qué los materiales se estaban deformando a menos cargas? Habían ya tal vez logrado aplicar cargas suficientes para poder, por fuerza mecánica de la máquina a vapor, por así decir, y veían que los materiales se estaban deformando a cargas mucho menores. Y ahí empezó la idea de que hay un defecto, o sea, si existen defectos puntuales, tienen que haber defectos dimensionales también, como las líneas, y este señor Burgers postula toda una teoría que 50 años después, 40, 50 años después, se concreta al microscopio. No le dieron el premio Nobel ni nada por el estilo, pero es notable. Entonces, ¿cuál es la idea de la dislocación de borde? Yo tengo la red cristalina, ¿cierto? Átomos que están todos separados en un retículo cúbico, por ejemplo, pero ocurre en este diagrama. Si yo pidiera como el juego de las diferencias, ¿qué hay diferencia de acá con lo que está acá? Bueno, acá el retículo está perfecto. Acá, ¿qué pasó? Introducimos, de alguna manera, una línea o un plano de átomos, porque podemos pensar que realmente esta línea, no solamente esto es un plano que está acá, y de acá a acá, y de acá a acá. O sea, introduje un plano de átomos a la fuerza. O sea, hay átomos donde no deberían haber átomos, pero solamente en la zona superior del cristal, no en la parte inferior. ¿De acuerdo? Pero siempre cuando hay algo de un nivel arriba y un nivel abajo, en la interfase siempre ahí está la tensión, ¿cierto? Bueno, justamente la interfase acá es donde se va a producir la dislocación para tratar de acomodar esta diferencia de un plano adicional de átomos superior, ¿cierto? Con el bloque inferior que no tiene ese plano adicional de átomos, ¿cierto? Acá podríamos tratar de incluso marcarlo acá porque quede claro que es un plano acá. ¿Okay? Entonces, en esa interfase aparece la dislocación como el defecto que puede conciliar estas dos realidades, ¿cierto? Una zona donde hay un plano extra de átomo y una zona donde no hay. El plano extra de átomo lo que va a producir acá es una región de compresión, compresivo, en la parte de arriba, porque estamos apachurrando átomos, ¿cierto?, a la fuerza, y eso es lo que va a producir que en la zona de abajo haya un estado de tracción, ¿cierto? O sea, ahí hay tracción. Hay tracción en esta zona, mientras arriba lo que había es compresión. ¿Okay? Entonces podemos poner estas flechitas con el color rojo acá, y acá hay compresión. Y abajo hay tracción. Entonces, de alguna manera, esos campos de compresión y tracción son simétricos, se anulan, ¿cierto? Pero hay una discontinuidad entre medio. Y eso es lo que este señor Burgers desarrolla, y en ese proceso es lo que se da cuenta de que la red cristalina claramente, al haber puesto un plano extra de átomos, se tuvo que haber, llamémoslo así, dislocado o trasladado una magnitud cristalina, un parámetro de red cristalino, o sea, una arista,
y eso a lo largo de una dirección, por lo tanto hay un vector de dirección cristalina y se llama el vector de Burgers a nombre del señor Burgers. ¿De acuerdo? ¿Ok? Así que se la nota la inlocación con una T invertida, ¿cierto? Si es que tenemos compresión arriba y tracción abajo, o se invierte la T si es que se cambia la polaridad. O sea, las dislocaciones pueden ser positivas o pueden ser negativas, dependiendo de la orientación. Pueden ser positivas acá, o pueden ser negativas. Y por lo tanto, yo puedo tener una dislocación positiva y una negativa, y interactúan y se anulan. ¿Y qué significa que se anule? Que si yo tengo un plano acá superior de átomo extra, y acá viene otro plano por abajo, podrían eventualmente ubicarse uno sobre otro y neutralizarse. Entonces, este plano no va a estar fijo, este plano va a empezar a desplazarse o a moverse lateralmente. ¿Ok? Vamos a terminar la dislocación de borde y nos vamos al break, pero para cerrar un poquito, ahí no están en frío. Entonces tenemos la zona de compresión, tracción, el semiplano y la distorsión entre la interfaz superior e inferior, y esta dislocación vamos a ver que se puede desplazar, como se muestra en este esquema. Hay que concentrarse un poquito porque como salta a la vista, marea un poco por la perspectiva que tiene, pero fíjense, acá tenemos el plano extra de átomos acá, ¿ok? Ya está la dislocación, que es positiva, ¿cierto? Positiva la dislocación. Positiva, acá no tenemos el plano, ¿cierto? Acá se produce la interfaz entre una zona que está comprimida y una que está traccionada. Acá hay un plano de átomos extra, acá no lo hay. Pero para poder desplazar esto, lo único que tengo que hacer yo es lo siguiente. Tengo que decir, ok, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a, de alguna manera, cortar este enlace que está acá, pongámosle con una crucecita, ahí, y vamos a reunificarlo con este que está acá. Y puedo hacer este con ese, ¿se fijan? O sea, corté acá y unifiqué acá, ¿cierto? Y en ese, entonces lo único que tengo para tener que desplazar la dislocación es romper esta línea de enlaces, y eso lo que va a producir es que ahora simplemente como queda libre de este se va a unir con este, ¿cierto? Y este retículo que está acá, se fijan, se desplazó ahora de acá a acá. ¿Se fijan? El que estaba conectado anteriormente con este estaba conectado con ese, ahora lo conecté con este. Lo único que tengo que hacer es eso, ¿se fijan? Pero para eso tengo que romper este enlace y reformarlo acá. Entonces, energéticamente esto es muy económico, no tiene gran costo de energía, porque yo al romper libero energía, ¿cierto? Y probablemente esa energía me va a servir para poder reunir acá. Entonces, se fijan que ese fenómeno empieza ahora a ocurrir a lo largo de toda esta dirección, y esta dirección también es un plano cristalográfico, y esta dislocación, que en otras palabras, plano extra de átomos, que ahora está ubicado acá, se fijan, se va a empezar a desplazar. Y de ahí se va a ir acá, y acá, y acá, hasta que muere en el abismo, por así, en la superficie libre, donde ya no hay más material, ahí muere y deja como resultado un pequeño escalón igual en magnitud al vector de Burger, que no es más realmente que la arista del cubo, ¿ya? Por así decir, y como lo vemos acá, ya terminamos con esto antes de pasar a dislocación helicoidal. Se fijan, partí con mi helicoide acá, ya saco los átomos, me voy a lo más abstracto, tengo un cristal, tengo una dislocación positiva, de alguna manera logro romper esos enlaces, no hemos dicho cómo lo hago, lo rompo, va a poner en movimiento esta cruz acá, ¿cierto? Y esta T invertida, por así decir, y finalmente cuando llegue acá al final, cuando esta T llegue acá, ¿cierto? Va a haber muerto en esta superficie libre, y en ese proceso se genera la dislocación del cristal de la parte superior con la parte inferior, y quedó un escalón. Entonces realmente ahora ya el cubito no es un cubo rectangular, sino está inclinado levemente. Ese se inclinó ahí. Eso implica que se está deformando angularmente, levemente, pero se está deformando angularmente y permanentemente, porque no puede volver atrás. La dislocación esta que está acá no puede ahora volver atrás, no tiene cómo volver atrás. Una vez que avanzó y llegó al fin, murió y se quedó ahí. ¿De acuerdo? Esa es la base. Ahora,
la pregunta que hay que responder es, ¿qué rompió ese enlace? Esa línea de enlace. Bueno, una fuerza por distancia, eso es energía, trabajo mecánico hecho sobre el material. ¿Qué fuerza? Una fuerza que justamente cizalle ese enlace y produzca este efecto de romper el enlace y cargarlo hacia el otro lado. Y eso lo va a hacer un esfuerzo corte. Y el esfuerzo corte es algo que algunos de ustedes no tienen por qué conocer si es que no tuvieron un curso de mecánica de material o resistencia material en el pregrado. Ya hemos hablado de sigma como esfuerzo uniaxial, eso es bastante, se sabe, eso es bastante intuitivo, ¿cierto? Yo creo que todos lo han visto, ¿cierto? Pero vamos a dibujar acá un cubito, ya no un cubo, una celda atómica, sino un cubo, un elemento de material, y vamos a hacer en perspectiva, y vamos a dibujar cuáles serían los esfuerzos normales, que ya todos conocemos, ¿cierto? Esfuerzo, vamos a cambiar de color. Entonces ahí tengo un esfuerzo normal son todos perpendiculares a las caras de este cubo. Y no vamos a poner los que están detrás, porque si no, me voy a enredar con la, con la perspectiva. Vamos a sacar este que está acá, no, para que no moleste. Ok, entonces tenemos hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, y este que tendría que ir acá, que borré hacia adelante. Ese va adelante. Y hay uno también hacia atrás, y hacia tenemos, el de atrás me faltaría solamente. ¿De acuerdo? No lo voy a poner ahí. ¿De acuerdo? Esos son esfuerzos normales, perpendiculares. Fuerza partida por área normal. Esos esfuerzos no mueven dislocaciones. ¿Cuáles son los esfuerzos que mueven dislocaciones? Son los esfuerzos, y los vamos a poner con otro color, y con esto ya terminamos. Esfuerzos que están sobre la superficie. Sobre la superficie. Esos son esfuerzos que se llaman esfuerzos de corte. ¿Ok? Fíjate, están así formando un cuadradito, y tienen que estar con las puntas tocándose para que se asegure el equilibrio. Ahí. Para que esto no pueda estar rotando. En el momento que hay una fuerza en una dirección, se produce aceleración. Se fijan que este cubito tiene las 6 componentes normales en todas las direcciones puestas para que se deforme el material, pero se quede quieto. Los esfuerzos de corte, que están acá también, ¿cierto? Y eso es lo que se llaman tau. Entonces, vamos a poner acá. Esfuerzo de corte. Tau, ¿cierto? La letra griega. Esos esfuerzos de corte son estos que están sobre la superficie. No son perpendiculares, están acostados. Y por lo tanto, como se observa acá, esa fuerza acostada es la que van y tienen que ir opuestas para que se neutralicen, ¿sí? Producen el corte o el cizalle, y eso es lo que a nivel atómico hace que se rompa el enlace, rote y la dislocación se propague. ¿De acuerdo? Y eso lo que empieza a producir básicamente es que el material se empieza a desplazar relativamente, empieza a fluir ahora como si fuera un líquido realmente, fluye, y si fluye de esa manera se conserva el volumen. ¿Ya? En el rango elástico nosotros mencionamos rápidamente la razón de Poisson, que toma valores, no les dije, pero valores más o menos entre 0 y 0,5, comúnmente 0,22,5 para los mecánicos, eso no, yo sé que lo tienen en la cabeza, pero eso no produce conservación de volumen, simplemente el material se está estirando en una dirección y se está comprimiendo en otra, pero sin respetar conservación de volumen. Cuando paso a rango elástico, perdón, de elástico a plástico, ahí la conservación de volumen sí se impone, y bueno, se pueden hacer muchas cosas con eso, porque al final parto con un volumen de metal, lo estampo y puedo sacar tantas chapas de auto, ¿cierto? Porque el material me va a dar para eso, por así decirlo. ¿Okay? Así que es muy útil, porque igual como tener un litro de agua que lo voy a verter de un contenedor a otro, sigue siendo un litro de agua. ¿Ok?